Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a conversatorio sobre TICs y videojuegos. En el día de hoy tenemos a Carlos Becerra y a Juan Jauregui, quienes hoy van a hacer un diálogo sobre el tema. Entonces, le doy paso para que pues empecemos este diálogo, tanto a Juan como a Carlos. Bienvenidos. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, escuchamos Ah, perfecto. ok. Hola, muchas gracias por Eh, invitarme. vale, sí, muchas gracias, Diana. Pues me presento igual para pues, todos los que nos estén viendo y los que vean este video después de la transmisión. Mi nombre es Carlos Becerra, yo soy el representante de Solaris Games desde el año 2013. Y pues soy ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital y desarrollador de videojuegos en Achara Studios desde el 2017. Pues siempre me ha encantado jugar videojuegos y aparte de jugarlos, pues también entré al mundo del desarrollo. Entonces, pues soy, pues tener como una pequeña charla muy amena sobre este tema, sobre pues todas las áreas que abarca un videojuego y demás. Y pues vamos viendo cómo se va desarrollando la charla y contando diferentes cositas de este mundo. Mm, Le Sí, paso a Juan para que se presente. muchas gracias. Mi nombre es Juan Jauregui, soy compositor y diseñador sonoro. Estudié composición y producción musical y hace 3 años me dedico a esto de este maravilloso mundo de los videojuegos. Trabajo también en Ashera Studios como compositor y diseñador sonoro. Y por ello estudio en República Checa y en Datonic Studio, Game Studio de Estados Unidos. A eso me dedico. Vale. Eh, listo, pues este conversatorio igual recordar que está en el marco del cuarto Festival del Desarme, que pues están haciendo diferentes tipos de laboratorios, conversatorios y presentaciones, todos pues grabados y transmitidos pues por el Facebook de Solaris Games, para que igual también estén pendientes del resto de actividades. Y pues como mencioné, este conversatorio pues va a quedar ahí luego, por si no lo pueden ver en este momento, pues lo repito. Listo, pues yo creo que comencemos ya entrando en materia. Entonces, no sé, pues así como una pregunta casual, quizás que podamos respondernos, es, pues, ¿cómo es que es un videojuego, ¿no? ¿Cómo desde tu punto de vista, desde tu experiencia, para ti, qué son los videojuegos? Sí. Mm. Bien, pues digamos que en un momento de mi vida pues sentía y veía los videojuegos como piezas de entretenimiento, Ujú. pero esa era mi percepción desde el punto de vista de jugador, ¿sí? Pero el cuento fue que cuando ya entré a trabajar en esta industria, las cosas cambiaron bastante para mí y nada, me he dado cuenta que esto es hacer arte y me ha parecido genial. O sea, hacer un videojuego esto es, sí, crear un videojuego es crear una pieza de arte. Que si bien entretiene a las personas, las divierte y todo eso, tiene un poder que va muchísimo más allá. Y eso es lo que a mí me ha parecido encantador de esta industria. Es, es digamos que de, desde la producción de un videojuego hasta también el hecho de disfrutarlo, pero con otra intención, el videojuego definitivamente para mí se ha vuelto una nueva forma de arte y que va a estar cambiando el mundo, no solo del entretenimiento, me refiero como a la televisión y al cine y eso, sino en serio las artes plásticas, la música, Ujú. teatro, danza, o sea, en unos años los videojuegos van a tener una influencia y en sí la tecnología va a tener una influencia muy fuerte en lo que es el mundo de las artes. Ok, sí, Mm. de acuerdo, de acuerdo. Sí, pues para mí los videojuegos, por ejemplo, también los considero un arte, pues depende hay de juegos a juegos, ¿no? Pues como en todas las áreas. Pero sí, el hecho es que los videojuegos también
reúnen como todas las áreas casi que posibles y cada vez reúne incluso más cosas nuevas. No importa uno qué profesión tenga, casi que puede tener cabida dentro de la creación de un videojuego. Eh, y pues aparte, esto es como el medio de entretenimiento que es como más cercano al usuario. Digamos, va mucho más allá que el cine, que es como pues una de las áreas pues que igual se considera como el séptimo arte, ¿no? Por lo mismo, porque es como pues una expresión donde se cuenta una historia y pues, están los actores, toda la cosa, el guionista, ¿verdad? Pero los videojuegos, como también mencionaba yo en el taller que vi el día miércoles, en una película tú la ves, pero no, el usuario solo ve la historia y no puede interactuar. Digamos, siempre va a pasar lo mismo en el mismo orden y siempre va a haber una misma conclusión. En un videojuego, así no sea un juego con múltiples finales, eh, igual la experiencia de cada jugador va a ser diferente. ¿Sí? Entonces, digamos que, y tú incluso puedes influir en cómo se va desarrollando la historia o cómo van pasando las cosas. Entonces, es como una forma de inmersión muchísimo más allá del cine. Y pues, si de por sí el cine ya es un arte, pues también, entonces, por eso los videojuegos se podrían considerar como un arte incluso más complejo y más inmersivo, tanto para jugadores como desarrolladores. Eh, Sí, ¿sabes lo que me impresiona? Un poco lo que, bueno, dos cosas de lo que dices. Una que es que cualquier área puede trabajar en la industria de los videojuegos, y es en serio. O sea, si digamos uno quisiera, uno puede nombrar cualquier profesión y ya tendría un rol dentro de la producción de un videojuego. Lógicamente hay como cosas más comunes, ¿sí? uh-huh, Y pues esto también depende mucho de lo que es el tipo de producción que uno está manejando y el tipo de juego que uno está manejando. Pero también sabes que se me acaba de ocurrir que influye mucho también en la persona. Es decir, porque perfectamente uno, no sé, o sea, yo me atrevo a decir que uno puede encontrarse un antropólogo que sea desarrollador o que programe, o si me hago entender, es loco, pero como que eso es algo que también me parece que está ocurriendo ahora, y es una revolución de las profesiones y del conocimiento y de eso, que es muy de la tecnología. O sea, es muy dada la tecnología. En los videojuegos se ve muchísimo, y es que el hecho de que yo tenga una profesión no impida que yo pueda hacer otros roles o que pueda aprender otras cosas, ¿cierto? Entonces eso es un punto que quería como resaltar. Y el otro es como el hecho es que siento que lo que decías, lo del cine, es que pues uno termina siendo un espectador. Uno uh-huh. solo ve y ya, pero el cuento con el videojuego no es que esté demeritando el cine. O sea, no es que ahora el cine es malo y los videojuegos son chéveres, sino que el cuento es que el cine es otra experiencia. Y creo que en el videojuego la diferencia está también en que es la influencia del jugador sobre el contenido. O sea, el jugador influye, las decisiones del jugador influyen sobre el contenido, y eso lo hace diferente. Sí, 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 de acuerdo. sí, sí, sí. Sí, sí, es, 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 es y es increíble. O sea, como un videojuego, además como de pasarla bien, porque pues, bueno, lógicamente un videojuego está hecho para pasarla bien, tiene un poder sobre las personas y un poder comunicativo. Se cuestiona mucho ahora que los videojuegos son una mala influencia para la sociedad, y bueno, y si hay casos, o sea, en serio, si hay casos de personas que 10 horas jugando y no trabajan, y no, Sí, sí. sí, Sí, ya se sí, o puede sea, volver un problema. Pero pues eso es como casi cualquier cosa en la vida. Si uno lo toma accesos, ya se va al extremo de hacer lo mismo por demasiadas horas, pues ya se vuelve como un vicio. mm, Pero pues no pasa únicamente con los videojuegos, me refiero con cualquier otro tipo de cosas que te pongas a hacer muchas horas así excesivamente algo, pues también es perjudicial tanto para tu cuerpo, lo que sea, como mm. pues para la mente sobre todo. Entonces como que
puede generar otro tipo de problemas. Sí, 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 sí. Sí, sí, es cierto. Es cierto, y pues está esta idea se está popularizando, o sea, es algo que se está diseminando no, que los juegos, y que los videojuegos son violentos, son estrictamente violentos porque, vamos a ser francos, un videojuego sí puede llegar a ser violento, o sea, hay videojuegos. Sí, o sea, hay que ser honesto, en esto. Pero bueno, o sea, el punto es que también tiene algo, y hay muchos ejemplos de videojuegos que cambian la opinión de las personas o hacen que las personas vean las cosas de otra manera, o da un mensaje, o hay videojuegos que tienen un sentido bastante diferente. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando de este videojuego Gris, Sí, que sí, un buen ejemplo. es otro tipo de Incluso, experiencia. Ujú. pues no sé si es cuando tengamos así como un ejemplo claro, esto pues compartimos pantalla, mostramos, por si alguien no conoce el Pues videojuego, bueno, la referencia a la que estamos hablando, no sé. Pues algo así sí, cortico como y muy mítico. O incluso si sí, sean imágenes, no necesariamente un video, sí, pues también para que las personas pues conozcan más. Porque digamos que algo, un punto importante que siempre lo he dicho yo cuando tengo este tipo de espacios o cosas, es que pues para crear videojuegos pues hay que jugar videojuegos, ¿no? Entonces es como en cualquier área. Si vas a ser músico y no escuchas música, pues lo mismo. Si eres artista y no ves arte, yo qué sé, dibujante y no dibujas, entonces lo mismo. Entonces si vas a hacer videojuegos y no juegas videojuegos, no conoces de género de videojuegos, empresas de videojuegos, pues te queda un poco más complicado. No es que no se pueda, pero es poco complicado entrar entonces en este tema, ¿no? sí, 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 no, y se cierran las ideas y uno se cierra al mundo en cierto modo. Entonces, es cierto, es cierto. Entonces, bueno, creo que vamos a compartir la pantallita. A Ujú. ver, a ver. Disculpa, es que no uso mucho Zoom. Ahorita les contamos Tranquilo. qué tecnologías usamos. Ajá, Zoom no sí, es la que más uso, pero creo que ya lo tengo. tranquilo. Acá ya estoy compartiendo, supongo. Sí, ahí sí. Se está viendo, se está viendo. Listo, muy bien. Entonces, voy a dejar como un poquitito de gameplay para que lo veamos. Ujú. Sí, ese juego es muy bonito. Ese sí entraría que literal entre la categoría que es una obra de arte. Y está pensado así. O sea, sí, sí lo pensaron desde ese punto de vista. Ahí bien, o sea, lo que quería mostrar acá con este poquito de gameplay de este juego que se llama Gris, de un estudio español. O sea, fue hecho en España, no me acuerdo el nombre del estudio en este momento. Me disculpo por eso. Lo que les quiero contar es que acá Gris, el personaje principal simplemente camina y salta y bueno, puede transformar como en un cubo. Eh, lo cual es como, la interacción es sencilla, pero la experiencia es distinta porque es lo visual, es todo el contenido visual y además de eso, pues el audio y la narrativa, aunque no está escrita, ya uno siente que hay una historia. Y algo que me parece increíble es que a través de estos como tres elementos ya se comunica un mensaje y ya hay una sensibilidad. O sea, como que uno va jugando el juego y ya hay unas emociones que uno Ujú. interiormente empieza a experimentar, ¿sí? Entonces este es como uno de esos ejemplos que digamos que sí, cuando se habla de un videojuego como arte, me llega a la cabeza, ¿sí? Sí, sí. Automáticamente me llega a la cabeza. Sí, hay otros que es como de este estudio checo que se llama Mandita Design, eh, para que se lo vean. Hay uno que se llama Botinácula. Oh, siempre, espere, Botanícula, sí, sí, sí. Gameplay. Que es como, le apuntan un poco como a lo mismo, a crear, a llevar la parte emocional, sensitiva y artística en el videojuego. Y es algo sencillito, o sea,
El juego no es que haya superpoderes o cosas así, pero tiene una profundidad bien interesante. Ese juego no lo conocía, sí, interesante. Mm. Sí, está bien chévere. Digamos Mm. ahí, entre lo que estás nombrando, Sí. pues creo que también podríamos ir pues hablando de eso, ¿no? De como qué elementos o qué cosas componen un videojuego, ¿no? Porque Mm. estabas nombrando que, digamos, Gris con solo el tema visual, auditivo y un poco la narrativa ya transmite un mensaje. Digamos, no se enfoca tanto en la parte mecánica. Ajá. Entonces también creo que podríamos ir abordando ese tema un poco ahí con los ejemplos que estábamos mostrando y bueno, pues con otros más. Claro. Me parece genial porque es que o sea, lo que siento acá un poco es que tenemos un rol más técnico y un rol un poco más artístico, porque eres programador y acá Juan es diseñador sonoro. Entonces Ujú. vamos a hablar como, van a haber como cosas en común, pero van a haber otras cosas que me parece que pueden ser distintas. Eh, Porque digamos nosotros, o sea, por llamarlo así, es del área de arte, pues estamos pensando más en lo que suena y en cómo se ve. Entonces eso significa que tenemos, en cómo se ve sería el arte en general del juego, es decir, los dibujos, todo el aspecto visual, más las animaciones. Eh, lo estoy nombrando así como áreas así grandes. Y en Ujú. diseño sonoro, en audio tendríamos diseño sonoro, música e implementación. Pero ya dentro de, o sea, ya desde otra perspectiva que puede ser la del programador, ya hay otros componentes. Entonces, estarían las mecánicas y cuál más. Digamos que desde el lado de programación, pues igual, bueno, en el videojuego todo se junta, ¿no? Al final de cuentas Sí, todo tiene que estar muy claro. integrado, pero digamos que el lado de programación también está muy relacionado con la parte de diseño. O sea, la creación del diseño en niveles, pues va muy ligado al tema de programación. Uno tiene bien una mecánica o se tiene algo programado en algún software de videojuegos. Y después de que eso funciona, entonces ahí es cuando entra el rol del diseñador. Ah, pues ajustar. Entonces quiero, no sé, mi personaje acá, y acabar los enemigos o acabar los obstáculos, o pues depende del género del juego. Pero entonces creo que está más relacionado a eso, digamos, lo importante es como que funcione y que esté bien ubicado en el espacio, en el lugar, eh, no tanto visualmente, digamos, y el tema auditivo, inicialmente, ¿no? Es a lo que me refiero. Entonces yo le veo como que está más ligado a la programación, al tema de diseño, sobre todo diseño de niveles, porque hay diferentes tipos de diseño, que pues digamos, como mencionaba Juan, pues el lado artístico, de toda la parte visual, animaciones y demás, pues iba muy ligado al tema de efectos de sonido, audio y demás. Porque no sé si hay una animación de un personaje cayéndose y pues no tiene bien el sonido, pues se va a sentir raro. ¿Sí? Entonces eso digamos que sí debe ir como muy de la mano, mientras que las otras áreas yo las siento que van como por el otro lado, pero igual todo tiene que estar muy integrado. Mm. Es cierto, es cierto, es cierto. Sí, sí, digamos, tenemos como este asunto de, o sea, cuando hablamos de diseño, a mí me pasa hablando con la gente, que dice como que el diseño de un videojuego, entonces creen que la parte visual, o se quedan mirando cómo se diseña un videojuego. Entonces, pues, a veces cuando uno entra a la conversación de, bueno, de que uno tiene que plantear un universo, es decir, Ujú. unas reglas y un contexto para el videojuego, dónde ocurre, cómo ocurre, qué ocurre, por qué ocurre. Ah, también existen algo que se llaman las mecánicas y uno le dice, pero ¿qué son las mecánicas? Las mecánicas son como la lógica del juego o las reglas del Las juego, reglas, ujú, las reglas del juego. básicamente. Sí, y también hay algo que, digamos que antes no tenía tanta influencia, o bueno, sí la tenía, pero no estaba tan explícita, que era la narrativa. La Ujú. narrativa era mucho más sencilla y se contaba de una forma más implícita, pero ahorita los juegos tienen unas historias súper elaboradas y eso. Ah, pero no sé si se me Sí, escapa algo. Ujú. bueno, en cuanto a las áreas, Mm. digamos que hay una que casi nunca se tiene en cuenta,
tanto, porque no va tan a la mano en cuanto al desarrollo, pero sí va pues, a la parte después, que es toda la parte de marketing, comercialización y demás, que pues como cualquier otro producto, si entonces es el mejor producto del mundo, pero nadie lo conoce, pues no va a funcionar de mucho. Entonces toda la parte que ahí también entra otra vez el arte, la música y eso, pero enfocada a la publicidad, ¿no? Al marketing como tal. Que esos, muchas veces los estudios independientes lo dejan de lado, lo dejan como al final y como que eso no importa. Eh, pero digamos, si uno ve los desarrollos AAA de juegos, pues famosísimos, cosas así, muchas veces el presupuesto, más de la mitad, incluso, sí, como la mitad o más de la mitad del presupuesto se va incluso todo eso en marketing y el resto sí en el desarrollo como tal del resto de áreas. ¿Por qué? Pues porque si no venden las suficientes copias, pues no van a poder retribuir toda eh, esa inversión que hicieron en ese videojuego, ¿no? Entonces tienen que tener esa parte, abarcar pues, toda la parte publicitaria, redes sociales, llegarle a los jugadores de alguna u otra manera, que es como un área que no se tiene tan en cuenta muchas veces cuando uno habla de desarrollo de juegos porque no está dentro del juego, pero es una parte también fundamental, pienso yo. Y sabes algo, o sea, a veces lo que veo es, si bien hacer un videojuego es difícil, venderlo puede ser hasta más difícil. Sí, 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 ahí entra otro tema. Por eso también hablamos de que cualquier persona, sin importar su profesión, puede entrar en esta área, en este mundo, ¿no? Alguien que sepa vender cosas puede entrar justamente en esta área del marketing, de mercadeo, de relaciones con otras personas, publishers, demás. Entonces, como que así no sepas de música, no sabes dibujar, no sabes narrativa, no sabes programar, pero sabes relacionarte con personas, sabes moverte y vender cosas, ese tipo de cosas, pues también se puede entrar en la industria con esos roles. Mm, mm. Es cierto, es cierto, es cierto. Sí, hay cabida para todo el mundo, hay espacio para cualquiera, definitivamente. Es, Ujú. eh, sí, 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 sí. Y eso es como lo chévere. Ah, que sea como tan amplio y que se pueda compartir tanto conocimiento y que uno se termine relacionando con personas de diferentes roles, de diferentes visiones, de diferentes formas de pensar. Eso ha sido algo que a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo de trabajar con videojuegos. O sea, he conocido gente, mejor dicho, y lo mejor es que son personas que tienen unas ideas increíbles y tienen mucho para aportarle a uno. Es decir, como que uno entra en esto y uno va a los eventos, se relaciona con personas y todo eso, y pues como se abre la mente y uno dice, oh, ¿en serio? Y uno ve los juegos de los demás y es como, oh, se puede hacer eso y Ujú. es bien chévere, es bien chévere. Y que eh, en gran medida es amigable, o sea, en el sentido que la naturaleza de un evento para videojuegos es que todo el mundo entiende que va a ir es a conocer personas. Entonces, como llegarle a los demás es sencillo, es más sencillo que, que en otros contextos. O sea, lo digo por experiencia y eso a mí me pareció increíble, porque de pronto como se pueden haber dado cuenta es que pues me gusta hablar un poquito. Tranquilo, Entonces, tranquilo. sí, sí. Ah, sí, me gusta, me gusta. Y lo paradójico es que también soy introvertido. O sea, si soy músico, tengo algo de introversión y trabajo mucho solo, mucho tiempo solo y callado y concentrado y todo eso. Pero en este cuento de los eventos me encanta es ir y charlar y probar juegos y Ujú. preguntar cosas, ir a las charlas. El conocimiento es muy compartido, eso también me parece muy, muy chévere, porque es precisamente como una de las naturalezas de la industria, es que hayan conferencias, que la gente asista a las conferencias, que se comparta, sí, como todo el conocimiento, que se pregunten cosas que, digamos, uno no pueda solucionar. Es decir, mi personaje cae boca abajo, entonces, ¿qué hago? Y, oiga, ¿ha visto tal cosa? ¿O ha revisado tal cosa? Y Ujú. entonces uno dice, no, no, yo nunca he hecho eso. Y cuando pues caen en cuenta es como, "Oh, alguien me dio la respuesta y todo bien, o sea, es decir, no, no es que son $5, no, o sea, es como, se trata, es, sí, se trata es de, sí, es algo mucho más abierto, más compartido.
Bien, sí, de pronto me estoy desbordando del tema. Ese es el peligro de hablar conmigo a veces. Termino hablando de otras cosas. Da igual que la conversación vaya fluyendo. Vaya fluyendo. Entonces, sí, no, pues como estábamos mencionando, pues que ya lo hemos nombrado desde el principio de la charla, pues hay como cualquier tipo de profesión puede entrar en los videojuegos, pero pues hay como unos principales, ¿no? Que vemos relacionados a esas áreas que estaba nombrando antes Juan, que es básicamente como pues el área de diseño, la parte narrativa en caso de algo, la parte visual, que también cada una de estas áreas grandes pues también se subdividen mucho, no las puede subdividir cada vez más. Toda la parte de audio, pues el área de programación también sigue muchas cosas. Y pues como también mencioné, la parte de marketing. Entonces digamos que en cada una de estas áreas, pues puede que yo no sepa nada, yo qué sé, música, pero uno puede incluso aprender y entrar en esa área, ¿no? Entonces, pero pues lo recomendable para entrar a la industria es que igual ya tener como un conocimiento previo, pues en el área que uno le interese. Tampoco, no es que no se pueda, pero no es tan recomendable creer que uno puede hacer todas las áreas una sola persona. Digamos, yo soy el diseñador y el programador, el músico y el artista y hago marketing. Han habido casos de éxito de personas que una sola persona lanza un juego y se vuelve famoso, pero Es son riesgoso. son muy riesgosos y muy extraños esos casos. Entonces lo recomendable siempre es tener pues, un equipo de trabajo diverso con este tipo de áreas que cumplan como estos tipos de perfiles, ¿no? Que estamos hablando. Entonces, yo qué sé, pues en programación alguien pues que sepa programar, que le guste todo este tema de la lógica, de las matemáticas un poco, pues sí, de usar tecnologías de software y demás. Eh, y ya pues en las otras áreas pues más artísticas, eh, pues personas que estén más enfocadas en esto, ¿no? Que sepan dibujar o que tengan como esa creatividad artística mucho más explotada. No, no quiero decir que las otras personas no, pero me refiero a que cada quien debería como enfocarse principalmente como en el área que se interese, ya que como decimos no es tan recomendable explorar todo. Sí es importante que se conozca todas las áreas, si uno entra, digamos, yo soy programador, pero es importante pues, conocer sobre cómo son los procesos en arte o herramientas también para hacer arte, aunque yo no lo haga, herramientas de música, herramientas de narrativas, demás, aunque yo no lo haga directamente, pues es importante conocer las otras áreas, pero centrarse en la que nos interese, ¿no? Entonces, si hasta ahora queremos entrar, pues hay un montón de áreas, hay cabida para todos, pero pues es importante centrarse al menos en una inicialmente y darle todo el esfuerzo a eso. Sí, 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 de pronto las personas que nos están viendo y eso se encuentran en el camino el término de la persona T. Entonces la persona T es la que tiene como tal una habilidad principal, pero está abierto y conoce de otras áreas. Es decir, esto, o sea, como dices, no se trata esto de ser el experto en todo, pero pues tener una dirección y abrirse a las otras cosas. Y no tener miedo o no tener ningún tipo de prevención de hacer una labor de otro rol. Incluso eso es muy común en grupos pequeños, en estudios pequeños, que pues uno termina como haciendo otros roles y todo eso, porque pues somos personas que no podemos reducir toda nuestra habilidad principal, sino podemos hacer otras cosas. Y eso uno lo va descubriendo y el trabajo se lo va pidiendo. Esta aventura es algo que uno lo conduce a aprender muchas cosas y no es la dirección de uno, sino que creo que el camino bonito es el que uno comienza a escuchar y entender y ver que el mismo trabajo o el mismo hacer le pide a uno conocer cosas. ¿Sí? Los roles más específicos empiezan como en estudios más grandes y también dependes de la producción. O sea, es lo que siento. Lo que hice un poco, lo que he visto un poco es como en áreas, sin conocer tanto las personas de arte, la parte de visualidad y, bueno, de audio sí, es que la especialización ocurre como en los estudios AAA
y ocurre porque, porque es que el proyecto ya es muy grande, ya una persona manejando todo al mismo tiempo no es viable y uno empieza ahí como, em, por algún lado, para ser franco, uno empieza a fallar. O sea, llega un momento, es como tener varios platos en la mano y entonces es caminar y ya cuando uno ya tiene demasiado, uno tiene dos acá, o sea, llega un momento en que es posible que uno se vaya a tropezar. Entonces, en un estudio indie, eh, pongo el ejemplo de audio porque es la experiencia, ¿sí? Ujú. Pero digamos, uno ve mucho que es el que compone, el que hace música y el que hace diseño sonoro. Ya en proyectos más grandes se divide el compositor y el que hace ¿qué? El diseño sonoro. En arte, por ejemplo, está la persona que, hay veces que hay solo una persona encargada de arte, entonces le toca desde hacer el concepto, hacer el personaje y Ujú. animarlo. Y eso que es Exacto. solo en 2D. Ah, bueno, sí, en 2D, porque en 3D hasta le toca modelarlo y que no sé. Modelarlo. Ujú. Sí, Ujú. son muchas más cosas. Y es muy diferente, y justamente eso que acabas de decir, digamos, pues hay artistas especializados en 2D y en diferentes estilos, ¿no? Entonces, yo qué sé, vamos a hacer un juego pixel art, entonces necesitamos un artista que sepa hacer pixel art y animar en pixel art. Hacer un juego de tal estilo, no sé, minimalista en 2D, o vamos a hacer un juego en 3D pero con estilo cartoon o hiperrealista, entonces ya necesitamos es un sensor entonces ahí ya necesitamos es actores que hagan de los personajes y que sepan actuar, y entonces esos son los modelos en 3D, ¿no? Entonces, pues eso varía según el proyecto, como mencionas también. Sí. Y sabes que incluso no solo en el arte, se me acaba de ocurrir porque ahorita vi un video de un estudio AAA y es que incluso, incluso los programadores son especializados en el mundo AAA. Está el de Ujú. las físicas, está el de jugabilidad, está el de la experiencia de usuario. O sea, no es que el programador programa Sí, todo. eso programa todo, sí, exacto, eso Sí, no debería ser así, sí, exacto. sí. Si es multijugador el que programa el servidor, es loco, es loco. Ujú. Sí, creo que hay como de resumir un poco ese tema de los roles, entonces nos estamos dando cuenta que depende mucho del proyecto, ¿no? Entonces, Mm, dependiendo de las necesidades que tenga nuestro juego, asimismo, pues requeriremos de unos otros perfiles, pero puede haber cabida para casi cualquier tipo de profesión. Entre más grande el proyecto, pues más roles va a requerir. sí, sí, definitivamente. Sí, sí. Y después van a haber unos roles que se combinan y son locos. Es, por ejemplo, el que es el artista técnico y el diseñador sonoro técnico. Entonces, ahí es cuando se empiezan a juntar un poco las áreas de programación y arte. Exacto, sí. Es, es interesante. Sí, esos perfiles también se vuelven complicados después de conseguir porque reúnen justamente cosas que no es muy fácil de unir Ujú, en una sola persona. ujú. Y por lo mismo puedes lograr cosas mucho más rápido o a mejor calidad quizás, que pues con esos roles por separado, y mientras que se hace la integración o bueno, se reúne el equipo, pues también depende cómo trabaje el equipo, pero digamos si hay un artista técnico, pues puede hacer los assets, tanto visuales o auditivos, según en qué área esté, y una vez integrarlos, generarlos, mostrarlos, digamos, que sea al productor o al diseñador como pues un avance mucho más rápido, mucho más sólido de las ideas que se requieren para el juego, ¿no? Puede también servir muchísimo para prototipar ideas mucho más rápido que mientras que yo hago el asset, se lo tengo que pasar al otro para que el prototipe y miramos a ver si funciona o no esa mecánica. Eso también, esta industria es mucho de tiempos, ¿no? Entonces, sí, entre más rápido haya que hacerlo, pues mucho mejor, pero eh, pues no, tampoco es solo hacerlo rápido por hacerlo, sino hacerlo de calidad. Sí, es muy importante también, es como una de las cosas que tenemos en la empresa, en Achara Studios. Y sí, entonces pues eso es como por ese lado de los roles. No sé si quieres agregar ahí algo más o vamos mirando, digamos, otro temita que es pues ver como qué herramientas usan estos roles para ya, digamos, crear ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué herramientas de tecnología podemos usar para hacer la programación, para hacer el audio, para hacer el arte un poco, pues comentarle a las personas que nos están viendo, sino
si no conocen ciertas cosas, pues también irlos enseñando. Igual cada día incluso hay nuevas tecnologías, ¿no? Siempre hay que estar actualizándose, viendo como nuevas cosas. Pero pues les podemos como comentar un poco las que usamos o pues, las que conocemos desde nuestra experiencia. Claro, claro, claro. ¿Puedo hacer un tour entonces? Tranquilo. Vamos a hacer un mini tour acá de un entorno de trabajo de un señor diseñador sonoro, compositor diseñador sonoro. Voy a compartir toda la pantalla esta vez. Y me comentan si ven. Sí, ahí se ve. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces, todo empieza con que uno va a crear sonido. Uno o crea diseño sonoro, que son efectos de sonido, o crea música. Entonces, normalmente uno lo que usa, voy a usar el que es más común en la industria de los videojuegos, es un programa que se llama Reaper. Y Reaper es un editor de audio, o algo que muy comúnmente se le llama DAW o DAW. Entonces, en Reaper, lo que sucede es que ahí es donde voy a crear como tal algo que se llaman los assets o los elementos de sonido. ¿Sí? Hay assets gráficos, elementos gráficos. Entonces, acá vamos a hacer assets de sonido. Entonces, en Reaper, tengo que hacer algo para que de pronto lo escuchen. Entonces, en Reaper, tengo que cambiar acá la configuración para que... ahí lo escucharon, ¿cierto? ¿Me escucharon algo? Creo que no. ¿Otra vez? A ver, otra vez. No. ¿No? Al menos Bueno, yo no, listo. no. Está bien, o sea, vamos a mostrarlo así visualmente porque pues estamos medio haciendo el tour, lo hacemos rapidito. Entonces acá lo que ustedes Okay. pueden ver es Sí, que cuando compartiste pantalla, creo que abajo hay una opción que dice que compartir sonido. No sé si la chuleaste. no, ¿Sí? no. Ok. A ver. Entonces prenda la esta y vuelves a compartir, pero a ver si con esa opción sí queda. Súper. Miren que es que acá hay uno que es muy chévere, un sonito que es muy chévere. A ver. ¿Así Sí sonó? suena. ¡Ah! Listo. Entonces, acá lo que hacemos es crear los sonidos. Este es un ejemplo de diseño sonoro. Entonces, lo que tenemos es un rugido de un animalito bien grandecito, que es un tiburón. ¿Sí? Entonces, acá lo que hago es con grabaciones que tengo acá de unas librerías, es decir, grabaciones previas de cosas en general, de muchas cosas. Lo que hago es combinarlas y para crear como efectos de sonido, ¿sí? Eso es como les digo, es el tour rápido, es rapidito. Es como cuando uno lo montan en ese bus y le dan el recorrido en la ciudad, así el circuito por las cuadras principales, es ese. Listo. Entonces acá lo que hago es crear el sonido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si bien tengo el sonido, tengo que utilizar algo que me ayude a reproducir ese sonido en el momento exacto y de la manera exacta dentro del videojuego. Entonces, ahí es cuando utilizamos algo que se llama un middleware. ¿Sí? Middleware es un programa que le da la lógica, dice que middleware, acá, es un programa que le da la lógica a la reproducción de audio. Entonces vimos Reaper, ¿cierto? Y ahorita tenemos este que se llama Fmod Studio, ¿sí? Entonces en Fmod Studio es donde le doy la lógica. Acá. Entonces vamos a ir donde nuestro rugido. Acá lo tengo. Y acá lo que puedo hacer es modificar la manera como se va a tocar el sonido dentro del juego, ¿sí? Entonces, digamos, acá vemos una palabra que se llama volume, que pues es volumen. Y un ejemplo es que acá tengo algo que se llama random, que es como randomización o aleatoriedad, y le digo que en el espectro de una medida específica de audio, que son decibeles,
Entonces, randomiza el volumen. Es decir, que cada vez que lo toque no lo va a tocar a este mismo volumen, sino más bajito o más duro, ¿sí? Es más bajito, en este caso, dentro del rango de este cosito, de esta, de este pequeño, esta franca como azulita, que pues lo puedo hacer más grande, entonces dentro de este espectro va a ser la randomización. Así es como rapidito que es un MIDI. Se pueden hacer muchísimas cosas. Solo les estoy hablando desde diseño sonoro. Bueno, ahora, desde música es más o menos el mismo proceso. Me refiero como los pasos. Crear sonido, darle la lógica al sonido y después, bueno, uno ya lo mete dentro del motor, pero eso sí se lo dejaría al señor programador. Le dejaré toda la explicación de qué es un motor de videojuegos. Entonces, en música, para la cuestión de la música, cuando quiero crear música para videojuegos, lo que hago es me toca hacer algo como más, no me demora, eso es rapidito. Tengo esto y puedo hacer esto, vamos a hacer esto, por acá no era, perdón, perdón. Bien, puede ser este acá, no importa, es un ejemplo. Entonces puedo hacer música también, tenemos que cargue. Y esto lo hago mediante una tecnología, esto creo que es un boceto que estoy trabajando para un videojuego. No, quieto, eso, listo. Listo, ahí sonó la música. Y entonces fíjense que estoy usando el mismo programa, estoy usando Reaper para crear música, no para hacer efectos de sonido, sino para crear música. Y entonces uno dice, bueno, pero ya no estoy viendo las onditas de sonido, sino veo estos puntos y todo eso. Esto es como una especie, es un protocolo que se llama MIDI, y MIDI es darle las instrucciones a software especializado para que toques notas musicales. Pero ¿cuál es el software especializado? Entonces tenemos esto que es un sintetizador, ¿cierto? Es la producción de sonidos a través de matemática y electrónica, es como el principio de la síntesis. Pero también tenemos otra opción que se ha vuelto más y más popular ahora, que es los instrumentos virtuales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un coro, ¿cierto? Muchas veces lo que hace un instrumento virtual es que graba las notas, todas las notas posibles de un instrumento o de un medio sonoro y las programan dentro de un sampler que en este caso se llama Contact, que es como el más común y el más usado en la industria. Es que es muy bueno, es muy bueno. Entonces, digamos, el coro, sí, el Contact es una cosa increíble. Entonces, el coro suena así. Súper. Entonces, a nivel musical, pues nosotros usamos estas librerías para ayudarnos a crear la música como tal. Si bien esto es rápido de hacer, o sea, nos ayuda a hacer las cosas rápidas y nos la ayuda a hacer como una calidad bien chévere, también existe la posibilidad de grabar los medios sonoros, es decir, ya no grabar, ya no utilizar el instrumento virtual que es el coro, sino utilizar un coro de verdad. Pero esos son como producciones que tienen más presupuesto porque pues tenemos que pagarle a cada persona que vaya a cantar en el coro y la persona que graba. Entonces es una cosa de presupuesto. Hay músicos que se sienten reemplazados por los instrumentos virtuales y dicen, no, pero me quitaron el trabajo y todo eso, les soy franco. O sea, esas son unas dinámicas que se generan en la industria y que pues el cuento es que la tecnología está ayudando a crear las producciones y que los músicos necesitan ahora es pensar en una nueva forma de trabajar. Pero bueno, el punto realmente es que se discute mucho es que usar instrumentos virtuales le quita realismo a la música. Eso ya ha mejorado muchísimo. Y llevo trabajando con instrumentos virtuales como unos 10 años y hace 10 años sí eso sonaba muy disparejo y muy, poco creíble. Ahorita la cosa ha evolucionado bastante. Entonces, digamos que uno ya crea la canción o crea lo que necesita acá de la música
Igual puedo utilizar esto que es el middleware, que es fmod, para darle el comportamiento. Y no quiero guardar. Listo. Entonces, digamos, si yo tengo acá la música, vamos a poner acá. Esto es la música del nivel 1 de un juego que estamos haciendo en Azure Studios, que sí se llama The Brightest Ocean, como dice acá el proyecto de y que todos van a estar súper pilos de lanzamiento. Bueno, no, ya lanzamos el juego, sino sí, de nada. Es unas mejoras en las que estamos trabajando. Bueno, entonces acá, ¿qué sucede? Que tengo acá diferentes instrumentos y lo que puedo hacer es que fíjense que acá lo que está haciendo es repetir esta sección de la música. Que si yo lo que hago mediante un parámetro de un valor lo aumento, me va a saltar a la siguiente sección. Bien. Entonces eso lo puedo usar para otra parte del juego. Pero no, necesito volver a la primera. Entonces cambio el valor y vuelvo a la primera. Es decir, que en este caso puedo jugar a algo que es mucho más interactivo y no tan lineal. ¿Sí? A veces la música tiene un principio y tiene un fin. En este caso lo que podemos hacer es jugar con las partes de la música y ponerlas y hacer que se repitan, ponerlas en, digamos que ir de la parte 2 a la 1 como acabamos de hacer. También podemos cambiar, sí, que podemos cambiar los instrumentos que suenen sin necesidad de crear más archivos. Entonces, digamos, acá tengo todo sonando al mismo tiempo. Acá no suena nada, porque a veces necesitamos que no suene nada. Acá solo está sonando este. Es como no entra. Es la tambora. Entonces eso puedo jugar con todos esos elementos dentro de un videojuego, y fíjense que no tuve que hacer una composición musical grandísima, sino que lo que hago es, mediante la lógica que también se usa en la programación, establecer patrones y establecer comportamientos dentro de lo que está sonando. Ese es el pequeño tour de música para videojuegos. Porque es que el asunto es que acá, hasta acá llega como sí, llega como la parte de producción, pero ya lo que uno hace es meterlo dentro del juego, que ese es el motor, el motor de juego, el Game Engine, que es el programa que usamos para hacer juegos, pero eso, como les dije, le toca al señor programador. Entonces, seré una persona educada y le daré el espacio al señor programador. Para que Listo, digamos que, bueno, yo el día miércoles, igual eso también ya está dentro de las publicaciones de Solaris Games. En uno de los laboratorios estuve dando pues, un pequeño taller introductorio a unas de estas herramientas que está mencionando Juan, que es Unity 3D. Bueno, pues, antes se llamaba Unity 3D, ahora es como Unity segunda versión. En general solo es Unity, que pues es un motor de videojuegos. Como expliqué, les hago un resumen rápido de lo que fue ese día. Básicamente pues bueno, les voy a compartir pantalla acá rápido también como para que vean. Bueno, acá tenía justamente abierto el proyecto del juego que mencionó Juan, que estamos también creándole mejoras. Entonces esto es Unity, pues es un motor de videojuegos, pero también se está usando pues, para casi cualquier cosa que sea de aplicaciones tecnológicas, tanto de cosas de realidad aumentada, realidad virtual, simulaciones, para el tema de arquitectura, de tema automotriz, cine, animaciones. O sea, entonces ya no solo se limitan este tipo de motores a hacer videojuegos, o sea, iniciaron como este tipo de cosas, pero pues han ido evolucionando según las necesidades de las personas. Y digamos que muchas veces la gente como que cree que hacer un videojuego, pues sí es algo costoso, tanto en tiempo como dinero, pero también se puede, o sea, uno tiene las herramientas gratuitas muchas veces, solo que uno no las, puede que no las conozca, o no las sabe usar, pero pues lo mismo, gracias a todo el tema tecnológico actual, pues internet y
las tecnologías que tenemos hoy en día, pues uno puede tener cualquier tipo de información a la mano muy fácil. Entonces, pues Unity es gratis. Si uno viene acá a la página de ellos, pues uno lo descarga. Bueno, eso también lo pueden ver en el video del laboratorio que estuve dando, que estuvo pues ahí explicando como mucho más a fondo cómo se instala, un pequeño tutorial y cómo aprender más sobre este motor. Digamos que nosotros recomendamos Unity pues porque es lo que estamos usando actualmente y demás. Pues hay otros motores, muchísimos más, pero digamos que los más accesibles y con más potencial, pues es Unity o Unreal. Godot es otro también muy fuerte. También depende mucho pues, del género de videojuegos o lo que queramos hacer, que podamos apuntarle a un motor o a otro, ¿no? Pero digamos, todas estas opciones que le estamos nombrando, pues son gratuitas, tienen muchísima documentación. Entonces si tienes un problema o lo que sea, pues uno simplemente busca en Google cómo solucionar tal cosa, o en foros o en lo que sea, y siempre pues es muy probable que encuentres la solución de una manera u otra. Entonces digamos que, como mencionamos al inicio, no importa si uno no tenga un rol específico o no sepas ya el conocimiento previo y digas como que yo no puedo entrar a la industria de los videojuegos porque pues no sé nada de esto, pues siempre se puede aprender. Digamos que es un camino de que uno nunca acaba de acabar de aprender, ¿no? Entonces, y lo que les decía también de que esto se va actualizando todo el tiempo, puede que ya en 2 años ya Unity cambie y haya un motor mejor, pues probablemente no, sino que sea el mismo con muchas más mejoras. Eh, o pues se puedan cambiar muchas cosas. Entonces, siempre podemos aprender algo nuevo. Y pues digamos que todas estas herramientas son gratuitas porque también sabemos que muchas veces las compañías o en años anteriores pues solo eran cosas de pago, ¿no? Digamos, todo este tipo de software son muy exclusivos de las empresas, de las compañías, pero pues ya al tener todo esto de forma gratuita pues también nos permite poder crear como o conceptualizar mucho mejor todas estas ideas que podamos tener. No sé, yo tengo una idea de hacer un corto animado, bueno, sí, pues yo no sé hacer animación, no sé cómo cuadrarlo, pues digamos en Unity podría. Entonces uno busca los tutoriales y podría sacarme un corto animado o cosas así. Entonces, todo lo que tengamos ideas y pues especialmente como que traten de generar un mensaje positivo, pues también se pueden aplicar usando la tecnología, ¿no? La idea es como aprovechar todas estas herramientas y no limitarnos solo a que las TICs y las tecnologías de hoy en día pues son usar WhatsApp y Facebook. Eso incluso ya pasó de moda. Entonces eh, hay incluso más redes sociales para temas, digamos, más profesionales, llamémoslo así. Eh, y otro tipo de muchas herramientas para todo el flujo de trabajo, no solo de creación de videojuegos, que pues también les vamos a mostrar porque somos las que usamos en este caso para crear este tipo de aplicaciones, pero pues se pueden usar para cualquier tipo de proyecto personal que uno tenga. Yo que sé, puede hacer, eh, no sé, los quehaceres de la casa. Entonces puedo incluso usar una herramienta que quizás ahorita mostremos que se llama Trello, donde uno puede poner y organizar tareas, ponerle fechas, que le mande recordatorios a uno al correo, X cosas, ir chuleando con una checklist. Ya barrí, ya lavé la loza. Usar las herramientas tecnológicas como para facilitarte la vida. Y más hoy en día con la pandemia, pues también tenemos que adaptarnos y aprender a utilizar mejor todo este tipo de herramientas, ¿no? Y debido también a la pandemia, pues cada vez van a surgir incluso más herramientas tecnológicas, pues debido a estas necesidades que están teniendo pues, las personas en el mundo. Entonces creo que también es muy importante pues que si no están tan familiarizados con este tipo de tecnologías o lo que sea, pues al menos le den una oportunidad y pues las conozcan y las prueben. Lo mismo, todos son gratis, o al menos la mayoría de versiones son gratuitas, puede que también tengan sus versiones pago, pero que las utilicen y pues le saquen el mayor provecho. Entonces, pues sí, bueno, no sé, Juan, ¿tienes algo más que opinar por ese lado?
Y Ah, o sí, mostramos también un poco pues las cosas como de esas herramientas que estaba nombrando que sí, no, podemos usar. sí, sí, sí. Sí, solo que, o sea, digamos que en el caso es que en este momento no estamos con una persona de arte, Ujú. pero en arte hay otras herramientas. Tenemos todo lo Ah, que es ok, la sí, suite sí. de Adobe. Tenemos además de eso, bueno, digamos que hay algo que tiene un precio bastante más bajo que se llama Affinity, que también se usa como en diseño y eso. Videojuegos se usa mucho Blender. Blender es software gratis Ujú. que Para modelado. hasta hacen películas con eso. Para animación en 2D se usa Spine, para 3D se usa Maya. eh, entonces sí, pues lamentablemente no estamos con alguien de arte que nos pueda como dar el tourcito rapidito. Pero entonces en arte tenemos eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un arte, programación, audio. ¿Qué otras? No, es que ya la otra parte de software que se maneja en videojuegos es lo que mencionas, que es como de gerencia de proyecto, de control del tiempo, de todas esas cosas. Pero sí, Ujú. hagamos el tour por ese software porque es bien chévere. Ok. Entonces, muestro la pantalla yo o la muestras. Pues sí. Comparto. Pues sí, sí, sí. Sí, 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 dale, dale. Listo. Entonces, a ver, compartamos pantalla de nuevo. Estaba estudiando Unity, entonces digamos, algunas de esas herramientas que yo estaba nombrando que podemos usar, no solo para videojuegos, sino en general, pues es más como el aprovechamiento de herramientas tecnológicas para cualquier tipo de proyectos. Entonces, bueno, vamos acá, tenemos algunas, entonces vamos a, que estaba nombrando ahorita, que es Trello. Entonces, yo qué sé, vamos a crear un tablerito, bueno, alguna... Ah, ¿dónde lo creo? No lo creo. Ah, uno de respaldo. Yo creo que eso es de Ok, respaldo, no sí, tiene ok. nada. O hay uno, sí, hay ese nuevo proyecto. Ok, tenemos acá, bueno, acá hay un montón de cosas también. Interesante. Ok, bueno, Trello Puede ser entonces es una creativo. herramienta pues gratuita, es web, entonces básicamente como que funciona para lo que les mencionaba, crear tarjetas y mantenerlas como organizadas en un panorama pues de todas las tareas que requiere el equipo de trabajo y demás. También se puede usar, como decía, de forma personal. Entonces, no sé, tengo un tablero donde tengo mis tareas de esta semana, pues como tener recordatorios y demás. Entonces, realizar, entonces vamos a acabar de hacer como un ejemplo, crear una tarjeta, se llama eso, entonces, realizar charla sobre TICs. Entonces, cuando uno abre la tarjeta, pues uno puede poner como diferentes personas, colocarle etiquetas, checklist, un tiempo. Entonces, lo que les decía, entonces, tareas tengo que tenerla para tal día, a tal hora. Digamos que entonces es una forma de manejar y sobre todo pues cuando se trabaja en equipo de tener organizado y tener claro tanto prioridades como pues la ruta de trabajo, ¿no? Entonces, debemos hacer tal tarea para así continuar con la siguiente. Entonces, es muy importante siempre tener organizadas las cosas, sobre todo pues en videojuegos y en general en cualquier cosa que uno haga, pero porque si no se pierde el foco y entonces las personas dicen, hoy quiero hacer, digamos el ejemplo que estaba mostrando Juan, entonces estoy haciendo la música, los efectos de sonido de un tiburón, pero después ya me aburrí y ahora quiero hacer el de otra cosa, pero eso no era lo que tenía que hacer esa semana. ¿Sí? Sino fue porque él quiso hacer otra cosa. Entonces, digamos que en esta industria se necesita mucha disciplina, mucho esto de enfocar esfuerzos, pues para tener un bien común, que en este caso es sacar un producto o un videojuego, ¿no? Esto pues aplica también a otro tipo de cosas, y no solo en videojuegos, sino es más como una cosa de saber trabajar en equipo, ¿sí? Y saber pues colaborar con los demás, pero pues en los videojuegos es fundamental.
digamos que con Trello es una herramienta que nos permite pues utilizar este tipo de cosas. Y bueno, ahí no sé si Juan tenga algo más que agregar de Trello o mostramos algún otro tipo de herramienta. Pues digamos que Trello creo que es el inicio para trabajo en equipo, porque, bueno, creo que Trello resuelve parte de lo que es la organización. Ah, digamos, en nosotros en Azure Studios, porque utilizamos una metodología, bueno, de pronto sí vale la pena hacer el paréntesis, utilizamos algo que se llama metodología ágil de desarrollo. Necesitamos también medir mucho el tiempo. Entonces, no es que nos estemos controlando al uno al otro o algo así, sino que necesitamos saber, por razones de planeación y eso, si, cuánto nos demoramos en cada tarea. Y eso ayuda a que se mejoren los procesos de producción. Entonces, nosotros lo que usamos es algo que se llama el Scrum. Scrum es una metodología de desarrollo que no es de videojuegos, es de software en general y tiene como unos principios y eso. Lo dejo así para que no nos desbordemos como tanto del tema, pero el cuento es que, digamos, a nivel de productividad de organización tenemos esto que es Trello, que es el manejo de tarjetas, y tenemos otra herramienta que es el Clockify, que es un software por separado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ocurre mucho ahora y que no ocurría hace, digo, por ahí unos 10 años, 15 años, y es el asunto de integración. ¿A qué nos referimos con integración? Que antes el software estaba por aparte, ¿sí? Entonces teníamos una herramienta y teníamos la otra. Y eran negocios independientes y eso. Pero que ahora lo que sucede es que las personas se han dado cuenta que si uno no hace que su software sea flexible y que pueda utilizarse con otro software, digamos, a nivel de negocio se cierran muchas posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿A qué voy con todo esto? Tenemos en Trello, digamos, tenemos una tarjeta. Te voy a molestar con poner eso. Gracias. Eso, ahí. Esto está vacío. Eso, mejor. Entonces, digamos, ustedes crearon una tarjeta. Soy una tarjeta. Entonces, que hacen clic en la tarjeta. Entonces dicen, voy a medir el tiempo que voy a durar haciendo esta tarea. Entonces, no tienen que irse hasta Clockify y hacer las cosas por aparte, sino que existe algo que se llama la integración, que es la interacción entre estos dos programas. Entonces, ahí donde dice acciones, tenemos algo que se llama Start Timer, que es donde le damos así el clic, inicia el conteo del tiempo desde Clockify. Y así van a encontrar ustedes muchas herramientas. O sea, ahorita pasa, es algo muy común en el mundo del software. Entonces, tenemos esa. Si quieres, puedo compartir 2 segundos la pantalla y miramos la de ClickUp, que se hizo un descubrimiento importante en Azure Studios. Dale. Freno acá. Súper. Bien, entonces, acá estarán viendo mi pantalla y hay una herramienta que es muy completa y que es como el compendio de todas, de esto que necesitamos de organización con el conteo del tiempo. Esto se llama ClickUp. Y en ClickUp, pues bueno, hay una versión gratuita que pueden usarlo para uso personal y pues tiene como ciertas limitaciones, pero es bueno para arrancar. Y uno puede hacer tantas cosas, que uno puede tener una lista de tareas, uno puede organizar esto por tableros que indican, esto es muy parecido a Trello. Acá está el proceso, que es lo que hay que hacer, lo que está en proceso, lo que se aprueba, lo que se tiene que arreglar, lo que se detuvo, lo que está completo, lo que ya se descarta del proyecto. También uno utiliza un calendar. ¿Por qué utilizamos calendar? Porque es que nosotros ahora agendamos muchas citas y muchas reuniones. En otros contextos pueden ser citas. En nuestro contexto de videojuegos es reuniones. Ya ahorita creo que sí, vamos a hacer el tourcito por Discord y todo eso. Es como nos comunicamos ahora, que eso ayuda a algo que se está volviendo una tendencia más fuerte este año, pero que ya existió, y es el cuento del trabajo remoto. Pero bueno, entonces acá en Clica pueden agendar esto que son las reuniones y todas las tareas y eso.
Acá pueden mirar la actividad de los miembros del equipo, pueden hacer mapas mentales, miren esto. Pueden traquear el tiempo. Traquear significa cómo hacer la contabilidad del tiempo. Por acá tenemos la opción, por acá está. Se pueden crear documentos, documentos colectivos, se pueden ver las cosas en un timeline, se puede hacer un chat, se pueden meter otras aplicaciones dentro de ClickUp. Sí, exactamente. Se pueden hacer tantas cosas que esto es prácticamente tener una oficina virtual, ¿sí? Entonces, ¿eso en qué beneficia a una compañía? En costos, muchachos. Y ese es el trabajo remoto. El trabajo remoto da ciertas libertades. No es que sea perfecto, tiene sus contras, pero digamos en cuanto a costos reduce mucho. Y gracias a tecnologías como ClickUp, digamos que se puede tener una estructura empresarial muy clara y que es muy rápida. Entonces, bueno, eso es lo que les quería comentar. Pero uno tiene una empresa, pero tiene personas que no están en un sitio en común, entonces pues uno necesita que se comuniquen. Y ahorita pues hay muchas formas de comunicarse. En el mundo de los videojuegos, el que más se usa, bueno, yo lo tengo acá integrado al navegador. A propósito, yo no vendo este navegador, pero es que me gusta mucho. Este navegador se llama Opera, Opera GX. Es de una compañía en Noruega que se llama Opera. Y este navegador está pensado para personas que hacen, bueno, más que hacen, que compran videojuegos, o sea, es para videojugadores y tiene unas cosas increíbles. Una de esas es que tiene un sistema de chat integrado que se llama Discord, ¿cierto? Y que Discord es la herramienta de comunicación por excelencia de los jugadores, o sea, se ha vuelto increíblemente popular y en Ashara Studios la usamos. Esto maneja como unos servidores. Entonces acá en los servidores uno crea unos canales y entre los canales uno puede tener llamadas, pero puede también llamar a las personas por privado y puede hacer grupos privados y acá en estos chats entonces uno lo que puede hacer es comunicarse a través de texto, que uno puede agregar archivos y puede pues mandar sus reacciones respectivas. Puede mandar GIFs, puede etiquetar personas, eso es una cosa muy chévere, muy chévere. Se puede compartir video, es una herramienta que es muy flexible y que yo no la conocía como hasta hace 3 años y a mí me sorprendió la versatilidad que tiene Discord. Digamos, ahí para agregar un poquito a lo que menciona Juan sobre Discord, pues cada vez se ha popularizado más, incluso ahora con la pandemia, pues se dispararon un montón de herramientas de videotrabajo, de videollamada, por ejemplo Zoom, que es por donde estamos actualmente haciendo esta reunión. Pues probablemente si no hubiera pasado la pandemia no hubiera cogido tanta fuerza, tanta relevancia. Pero sí, entonces lo que hay es un montón de herramientas tecnológicas para conectarnos, pero digamos, ¿por qué usamos Discord y no usamos otra? Por, digamos, la facilidad y porque es un medio de comunicación muy rápido en la industria de los videojuegos con los jugadores. Entonces la mayoría, yo diría que todas, ya compañías grandes de videojuegos, e incluso no solo de videojuegos, sino de muchas otras empresas están teniendo sus servidores de Discord, pues porque primero es gratis hacerlos, pues tiene casi que un número ilimitado de personas que pueden entrar a interactuar. Entonces yo interactúo directamente con mis clientes, con mis jugadores, de mis productos, de lo que sea que yo esté vendiendo, o como quiero interactuar con ellos. Eh, y pues tengo una comunicación directa, digamos, uno antes cuando podía comunicarse, yo que sé, con los desarrolladores de un juego AAA, mandarles un correo a su parte y eso y no creo que me respondan. En cambio, ahora con Discord es mucho más posible conectarse, incluso jugar con ellos, conocerlos, charlarles en una videollamada. Entonces son como cosas que posiblemente antes no eran muy viables, pero pues ahora gracias a las tecnologías y a todo el tema pues, de la virtualidad, pues es cada vez más cercano, como que no importa dónde estemos, en qué parte del mundo estemos, casi que tampoco importa tanto en qué idioma hablemos. Bueno, pues digamos que el inglés es lo más general, es muy importante conocerlo, pero
pues uno de poder se puede conectar con cualquier persona del mundo en cualquier momento ahora. Entonces, digamos que eso también facilita mucho el tema pues del trabajo en equipo, que también es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, también hay que aprender a trabajar en equipo con personas diversas, de cualquier lado, de cualquier nacionalidad, religión, creencias. Lo importante es como que si todos estamos unidos por un fin en específico, un proyecto en común, pues que igual hay que es enfocarnos en el proyecto y poder trabajar de la mejor manera con los demás, ¿no? Tener un espacio laboral pues sano, así no estemos de forma física en una oficina trabajando, esto funciona igual. Entonces, digamos que de Discord y bueno, y otras herramientas en general, pues ahora la tecnología, pues siempre y cuando lo hacemos de una buena manera, nos permite, digamos, tener este tipo de espacios. Entonces, sí, digamos que es un medio de comunicación, pues es que se podría llamar casi como una nueva red social, aparte de todas las redes sociales que ya hay, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo es que se llama esta red? LinkedIn. ¿LinkedIn? Ah, LinkedIn, sí, 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 sí. Exacto. Redes profesionales, sí, la he Esa, estado manejando. digamos que es pues justamente para conseguir trabajo, entre comillas, pues es como mucho más profesional, pues sigue siendo una red social, ¿no? Entonces, porque muchas veces uno dice la palabra red social y las personas pues como que se limitan a pensar en Facebook o bueno, actualmente yo que sé, en TikTok, ese tipo de cosas de solo subo videos haciendo cualquier cosa, un bailecito y hasta ahí llegó el uso de la tecnología. Mm. Entonces, no estoy diciendo que esto sea malo, es una nueva forma de expresión, de cultura, de lo que sea, Mm. pero pues también hay que aprovechar estas herramientas tecnológicas, estos avances, pues para poder crear contenido, crear cosas nuevas, impactar el mundo de alguna manera positiva, ¿no? Entonces, digamos que con los videojuegos, como estaba mencionando Juan también hace rato, eh, hace muchos años cuando empezaron los videojuegos y demás, eran mucho más simples los juegos y el tema narrativo pues no tenía mucho que ver, pero ahora los videojuegos, en su gran mayoría, tratan de dar siempre un mensaje de una u otra manera. Entonces, pues creo que usar estas herramientas y crear videojuegos, pues es una manera de poder dar mensajes e impactar a la sociedad, pues de una u otra manera. Entonces, pues también esta charla es un poco para eso, ¿no? Mm. De que veamos las posibilidades de la tecnología más allá de pues ver las redes sociales solo como eso, ver los videojuegos solo como entretenimiento o como incluso muchas veces dicen como jugar videojuegos es una pérdida de tiempo o ese tipo de comentarios como que pues que no es tan real ese tipo de cosas y que conozcan un poco más de toda esta Sí, industria que cada vez es incluso más grande. sí, 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 sí. Sí, sabes, quiero agregar tres Uh -huh. cosas. Dale, dale, con confianza. Gracias. Uno, lo que tú dices, o bueno, es como discutir un poco tres ideas que mencionas que me parecen fabulosas. Uno, la tecnología ahorita le está enseñando a la gente que el mundo es el mundo, no son países ni nada de eso, sino que esto es globalizado, ¿sí? Y tener acceso, eh, o sea, tener la posibilidad de conectarse inmediatamente con una persona de otro país y desarrollar un proyecto es fabuloso y es algo que era mucho más difícil antes. Digamos, tener esto que es videollamada Uh -huh. por razones del Internet, por razones, sí, de la velocidad del Internet, por razones de incluso los computadores y eso era imposible. O sea, sí, todo era escrito y era loco. Um, entonces uno puede conocer gente y todo eso. Sí, digamos que no se pretende sustituir la realidad, que ese es un poco el temor de las personas o una crítica que se le hace a la tecnología, que es, vamos, que esto ya sustituyó las relaciones personales. No, 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 no. Lo que pasa es que facilita para ciertas cosas, digamos que sobrepasa barreras que, digamos, impiden hacer cosas que pueden ser bastante interesantes, como digamos Uh el -huh. trabajo internacional. Um, que si bien hay como algo como fuerte en el español, también quiero invitar a las personas, o sea, me refiero a que el idioma español
es fuerte, tiene muchas personas que lo hablan. También quiero como invitar a las personas que cada vez con tantas cosas, posibilidades gratis y gratuitas y eso, pues vayan explorando el inglés y así el mundo se abre. O sea, es súper chévere. Entonces eso como que la visión internacional es muy común en la tecnología y muy común en los videojuegos. Y es bonito, o sea, uno conoce, interactúa con muchas personas de una forma muy interesante. Lo segundo era que precisamente el cuento del trabajo remoto y la virtualidad a veces fortalece valores que en el trabajo presencial no ocurren. ¿A qué me refiero? Digamos, en el trabajo remoto, en el trabajo de videojuegos, se ve mucho las mejoras en la comunicación. O sea, la comunicación es muy clara porque, ¿qué es lo que sucede? Que uno no tiene que estar llamando siempre a las personas. Dos, es decir, uno tiene que comunicarse por escrito. Y por escrito, entonces uno lo obliga a ser como más puntual y más claro en lo que se dice. La otra cosa que me parece muy chévere de trabajo remoto, de trabajo en equipo remoto, es que cuando se tiene un equipo así bien chévere, bien unido y todo eso, se crean lazos de confianza y lazos de amistad mucho más, hasta a veces más fuertes. O sea, porque es que el cuento es que nadie va a estar viendo el trabajo del otro, entonces todo el mundo tiene que confiar en que la otra persona va a entregar su trabajo a tiempo y que lo va a hacer bien, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que como les dije, eso ocurre cuando los equipos son, o sea, como que todos los individuos se entienden, ¿sí? Entonces, muy bien lo has dicho varias veces, esto es de trabajo en equipo y, y construir un buen equipo no es fácil, toma su tiempo, pero cuando se logra se hacen cosas bien chéveres. La tercera cosa es que imagínense que este aparato que tengo acá es un teléfono que no es la gama más alta, pero tiene la misma RAM que tenía mi computadora hace unos 10 años. No les estoy exagerando. O sea, hace alrededor de unos más o menos 10 años, un computador tenía entre 3 y 4 gigas de RAM. Y un computador, bueno, o sea, y ahorita está en un teléfono. O sea, imagínense cómo esto ha evolucionado en solo 10 años. En solo 10 años tenemos acceso a una máquina muy potente y esto, como les digo, no es un celular de gama media. Entonces hay celulares que tienen una gama muchísimo más alta y unas posibilidades increíbles. Y el cuento de estos amiguitos, estos teléfonos es que muchas veces los estamos subutilizando. O sea, muchas veces los estamos utilizando porque el recurso que se usa para WhatsApp no es tan alto o digamos, estamos a la expectativa de que tenga mejor cámara y mejores cosas, no para hacer como un videoclip o algo así, bien chévere, algo así, sino para tomarse que la foto le salga más nítida. Entonces, cuando tengan el teléfono, piensen en qué pueden hacer con un teléfono. Y de hecho hay un video que es súper interesante de los actores de Volver al Futuro, pero hace como unos 3 años, algo así. Entonces aparece el señor Emmett Brown, que es el científico, con el hombre, se me olvidó el personaje. Bueno, el otro personaje. Mike Fly. Sí, Marty. Y entonces llega el científico y algo así como que Marty le dice, vea, y ahorita tenemos estos teléfonos y no sé qué, podemos hacer cosas. Y entonces llega el científico y le dice, ya sé, o sea que ustedes pueden hacer cálculos de la astronomía y no sé qué, pueden calcular la distancia entre el sol y no sé qué, bla, 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 bla. Y llega Marty y le dice, no, ahorita lo usamos, es para chatear. Y el man es como, pero venga, ¿cómo así? Usted podría hacer un plano de una máquina. No, ahorita lo usamos para redes sociales y todo eso. No, o sea, como decía Carlitos, las redes sociales tienen algo positivo, pero es que se ha popularizado un uso que es bastante distinto. Pero entonces sí, o sea, con el teléfono se pueden hacer cosas maravillosas. Entonces, pues, es como la reflexión.
Los invito a reflexionar. No, pero en serio, es como estamos usando la tecnología, porque a ver, lo que me parece más crítico es porque cada vez me estoy sensibilizando más con el planeta, la verdad. De hecho, ahorita me gusta ver los animales, me gusta ver el cielo, y es que estamos produciendo estos aparatos que son fenomenales y los estamos usando un año. Hay veces que hay personas que lo usan menos tiempo y ya lo descartan. Y el problema es que esto es difícil de vender usado, porque es que tener un teléfono ahorita es muy fácil, ¿sí? Entonces esto realmente estamos botando la tecnología hacia la caneca y eso también es algo bastante preocupante porque la caneca no queda en otro lugar que en el planeta Tierra y esto tiene unos componentes que son súper eh, nocivos para el ecosistema. Entonces, eso también es otra reflexión que quiero traer como persona apasionada de la tecnología, porque trabajo con tecnología, me la paso metido en esto, pero sí pensar en cómo la estamos usando y qué tanto provecho le estamos sacando. Y ya, Vale, esa vale. era mi reflexión. Vale, Juan. Sí, no, de acuerdo en cuanto a eso de pues, y cada año van incluso a surgir nuevas tecnologías, nuevas cosas, que ya entonces lo que estemos usando actualmente en 2, 3 años, uno dice eso ya no me sirve, aunque en realidad todavía que no sirva, pero como todo avanza tan rápido, entonces el ejemplo que das del celular, ¿no? Entonces ahora ese celular es mi computador de hace 10 años, entonces mi Ujú, celular de hoy en 10 años, eh, pues sí, o sea, ¿a qué va a llegar un celular de aquí a 10 años? ¿Sí? ujú. Eh, entonces, pues, por eso mismo también, digamos, la industria de los videojuegos en cuanto a móviles también está disparadísima ahorita, ¿sí? Antes, pues, ¿qué tantos videojuegos había en el celular? Pues casi no habían porque uno jugaba culebrita o cosas por el estilo porque pues el celular no daba para más. Pero Sí, ahora no uno tenía internet, tiene, exacto, no podía usar internet, sí. no se puede, pero ahora hay juegos multijugador y hasta ahí esports de celular. Entonces, cada día la tecnología va a estar más avanzada y pues tenemos que estar informados de eso, no tenemos que estar pendientes porque pues puede que acá al país no llegue la última tecnología chino 10 años después, pero igual hay que estar pendientes, lo que decíamos, uno puede igual, actualmente podemos tener información de cualquier lado del mundo en instantes, entonces incluso pues se pueden hacer compras por internet al otro lado del mundo, entonces, aunque acá no llegue tan fácil a Colombia ciertas cosas, igual se pueden adquirir este tipo de tecnologías y lo importante es cómo las vamos a usar, ¿no? Digamos, yo, ejemplo, ahorré un montón y pude comprar un PlayStation 5, que es lo que ahorita está la nueva generación de consolas. Que pues eso va a estar la locura, entre comillas, en cuanto a eh, tema gráfico. Pero pues yo para qué quiero tener un Play 5 si no voy a, no sé, no le voy a sacar provecho, por ejemplo. Entonces, en cuanto a la industria de juegos, sí es importante, digamos, apostarle a las consolas o ese tipo de cosas, pero digamos, el hecho de tener un computador potente, al menos desde mi punto de vista, pues es más provechoso que tener una consola potente. Al menos en este momento, pues porque desde el computador yo puedo hacer otro tipo de herramientas, o sea, puedo hacer los videojuegos, puedo comunicarme con los demás, puedo hacer muchas más cosas que incluso pues a medida que van pasando el tiempo, digamos, pues ahora las consolas también pues tienen conexión a internet, ¿no? Entonces, los televisores, antes un televisor pues era solo para ver pues televisión, no para, yo qué sé, me conecto a Netflix y veo mi serie. Eh, entonces cada día pues las cosas se van a ir como combinando y puede que en un futuro haya una computador que haga de todo, que ya incluso los hay, pero cada vez incluso entonces lo están tratando de que el celular sea el que haga de todo, ¿no? Porque lo puedo llevar en el bolsillo. Entonces como que tengo mi super herramienta en el bolsillo que me hace todo, eh, pero la uso para grabarme y subir videos a TikTok. Entonces, pues creo que ahí es donde tenemos las herramientas y cada vez vamos a tener más herramientas. Pero pues ahí lo importante es el tema también educativo, ¿no? De educarnos y saber para qué vamos a usar esas herramientas.
a qué le vamos a apostar con esas herramientas. Y pues en nuestro caso, pues le estamos apostando a los videojuegos. Es una industria que en el país, pues sí hay muchas empresas de videojuegos, están surgiendo cada vez más, y pues no solo en el país, sino en el mundo. Todo el tema indie está creciendo mucho más, incluso las compañías AAA pues están optando por usar este tipo de motores. Esto lo mostré también el día miércoles en el laboratorio, de que ya más o menos un 50% de los videojuegos actuales o incluso más, pues está hecho con Unity y otra parte con Unreal, como un 20 y tanto por ciento. Bueno, pues según las cosas digamos, de los nominados a los juegos del año, que pues son como los mejores juegos de cada momento. Entonces, pues cada vez tenemos más posibilidades, ¿no? Pero entonces lo importante es como, pues, en qué las vamos a aprovechar. Entonces, sí, es un poco la reflexión pues, para las personas que nos estén viendo. Sí, No sé qué más comentarios tengas por ahí. sí, hay como, sí, un par de cosas, y eso nos ha pasado juntos trabajando en hacer estudios y eso. Y es que a uno le dicen, no, es que la tecnología, eso hace todo. No, no, digamos, sí, en cuanto a los videojuegos, no es que una hora Unity puso tres cosas y eso ya, quedó, ya, ¿sí? Porque es que el cuento es que el marketing del software a veces funciona así, que muestra el mundo muy fácil, que todo es sencillo, que no sé qué, pero cuando uno trabaja con software, uno empieza a ver que tiene un potencial muy, muy grande, pero es una herramienta, y eso es lo que a veces nosotros se nos olvida, que la tecnología es una herramienta, no. O sea, nosotros todavía tenemos que pensar muchas cosas y formular muchas cosas mentalmente para darle el uso a la tecnología. Entonces, ¿a qué me refiero? Que aun cuando ya no voy a decir reemplazar, pero que se esté dando la alternativa a la programación como tal en C Sharp, en Unity, que es con Bolt, que es por nodos, aún así uno tiene que pensar en la lógica. O sea, el computador no le va a pensar la lógica por uno, porque no funciona así. Exacto, o digamos desde el lado artístico, yo que sé, tengo Photoshop, la última versión ultra mágica, que tiene todas las herramientas que uno quiera, pero pues si no pongo mi parte creativa para crear el personaje o para animarlo o lo que sea, pues de nada Y sirve que, tener la herramienta. y que hay, siempre va a haber estudio, o sea, siempre hay estudio. Es decir, por más Photoshop, por más Adobe que uno tenga, si uno no tiene la teoría del color clara, si uno no sabe aplicar sombras, no da. Entonces, eso es algo como importante, y es que sí, las herramientas son tremendamente poderosas ahorita, pero aún así se necesita preparación, se necesita práctica, se necesitan como se necesita habilidad. Y que uno no puede permitir que la máquina lo sustituya a uno, que eso es algo que es un área como peligrosa, e incluso alguien o sea, me parece increíble que haga esta reflexión alguien como Elon Musk, que es el que está detrás de Tesla, y SpaceX y todas estas compañías, y Neuralink, que es la nueva que está haciendo cosas con el cerebro. Y es que él mismo está advirtiendo, oiga, póngale cuidado a lo que es la inteligencia artificial. O sea, él está viendo un peligro bien latente con la inteligencia artificial, porque es cierto, o sea, está comenzando a sustituir a todo el mundo de una manera que es impresionante. O sea, está quitándole el trabajo y el rol de las personas, y eso a nivel social, económico, tiene unas implicaciones gravísimas, pero pues como todavía pensamos en el cuento de la facilidad, si me van a entender, en que todo sea fácil y en que todo me lo haga el computador. Entonces no ven eso. Y también Elon Musk tiene una crítica hacia las redes sociales bastante interesante para que se lo vean. Es una entrevista como de radio, el tipo dice, porque él dice, lo único que usa es como Twitter para contestarle a una o dos personas, pero lo demás, él dice, no, o sea, las redes sociales están teniendo, está teniendo ya una consecuencia sobre las personas, y créeme que en un futuro cercano va a ser más grave, porque se están jugando unas dinámicas que son distintas, pero no es no es sí la tecnología, sino el uso que se le ha hecho. Entonces se habla mucho, digamos, de Instagram, que Instagram se estaba haciendo, al principio era como para promocionarse
visualmente que uno fuera su propio PR, ¿cierto? O sea, como su press representative, que uno se hiciera su propia promoción. Pero ahorita ya está teniendo unas dinámicas que hace que las personas interactúen y piensen de una manera que no es saludable a nivel social. Entonces, eso era como lo que quería también agregar, que la tecnología siempre es una herramienta. No va a solucionar lo que es el proceso creativo, no va a solucionar el planteamiento que uno quiera hacer, sino que es el medio, y siempre hay que verlo como el medio. Entonces, sí, o sea, sean creativos. Yo todavía soy creyente de usar a veces el papel y escribir, o sea, yo escribo a mano y todas esas cosas. Sí, es porque eso ayuda como a refrescar la mente y ver las cosas de otra forma. Entonces, no dejen que las cosas lo usen, sino usen las cosas, básicamente. No, y más, digamos, pues actualmente con este tema de la pandemia, que ya pues, va casi un año, porque se empezó en diciembre del año pasado, pues como en China, bueno, incluso ya empezó antes, ¿no? Pero llevamos como para un año de pandemia en general, a nivel global, que pues han cambiado las dinámicas de muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos, un ejemplo así que quiero poner es que yo no había dado cuenta que digamos, los niños pequeños que están viviendo ahorita la pandemia. Entonces, pues empezaron a tener todo este año clases virtuales, ¿verdad? Entonces tenían sus clases por Zoom o por Meet o por donde sea. Supongamos que aparece una vacuna y de aquí a un año más o lo que sea, ya todo el mundo se curó. Para ellos, niños que hasta ahora están empezando el colegio, para ellos la normalidad de estudiar es de forma virtual. Ellos nunca fueron de forma presencial al colegio. Entonces, después cómo va a decirle a un niño, vaya al colegio y júntese con otros niños, ta, ta, ta. Si para él su normalidad es estar en mi casa y me conecto desde un computador. Entonces, como que para el niño ya el computador se vuelve algo indispensable completamente, porque por ahí es por donde aprendo. Sí o sí, porque nunca fue al colegio de forma presencial o bueno, a un espacio. Entonces también hay como que tenerle mucho, estar siempre muy presente con ese tema, ¿no? O sea, ahorita más con esto, eh, pues que aunque estemos de forma virtual, pues cada quien también pues lo tenemos que afrontar de una manera pues bien y ver como a un futuro, pues que esto no nos afecte más allá, ¿no? Digamos, la pandemia también ha generado muchos problemas mentales, como depresión o yo qué sé, ansiedad en general en muchas personas, pues el confinamiento, no poder salir. Y también, digamos, los videojuegos le han aportado mucho a solucionar este tipo de problemas durante la pandemia. El hecho de jugar cierto tipo de videojuegos en la pandemia, pues también por eso el tema gamer y gaming en general, pues se disparó ahorita. Fue porque pues la gente está confinada, entonces ¿qué hago? Pues y no quiero pensar en que pues hay un virus afuera y nos podemos enfermar y tal, entonces pues me pongo a ver una película o ver series en temas de streamings o pues a jugar videojuegos, ¿no? Pero entonces también hay que ver, pues, qué jugamos, ¿no? Porque incluso estoy encerrado y juego un juego de estar encerrado o un juego que me daña aún más. Entonces, no, pues digamos, por ejemplo, Animal Crossing, por eso creo que también está nominado actualmente a mejor juego del año. Eh, pues porque son juegos de, pues que te ayuda digamos, a ese distanciamiento social, a no sentirlo tan fuerte, ¿no? De igual de estar conectados así de forma virtual, poder conversar con otras personas, poder compartir con otras personas. Entonces creo que los videojuegos y las tecnologías también nos pueden ayudar a afrontar este tipo de retos, como ahorita en la pandemia, si los usamos bien, pero si no, pueden pasar cosas como lo que les mencionaba pues se va a volver la normalidad para las futuras generaciones y pues también puede generar un cambio social pues bien brusco. Entonces pues ahí habría que esperar cómo va a cambiar la sociedad con esto, pero pues sí lo doy como que hay que usarlas de la mejor manera. Sí, sí, no, sí, yo sé, a veces parezco como
hablando de el tiempo pasado fue mejor y cosas así. Sí, sí, parezco ya una persona de edad. No, pero no, o sea, como se dijo, la tecnología es maravillosa. O sea, uno puede hacer unas cosas increíbles eh, y que es más asequible. Digamos, todo el equipo y todo el software que tengo ahorita no lo pude haber tenido hace 10 años porque era muchísimo más costoso. O sea, no solo, sí, como digo, no es solo los programas, sino como tal, el hardware, el equipo físico era más costoso. O sea, eso está muy bueno. Um, pero ha habido cosas que lamentablemente, en cierto modo se están usando más los videojuegos y se está usando la tecnología y que está teniendo como unas repercusiones importantes. Hace un tiempo, o sea, cuando yo era más chico y todo eso y salía con mis amigos, yo los llamaba por teléfono. Les decía, ¿qué más? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué hacen? Nada. ¿Salimos? Sí. Caiga. ¿En cuánto? 10 minutos. Pum. Llegaba y ya había plan y todo eso. Pero ahorita, digamos, esto lo de chatear y todo eso, la gente ya no se comunica igual. Digamos, sí, yo parezco viejo ahí diciéndole, venga, yo lo llamo, pero es que para mí es más práctico llamar, es más puntual, es más rápido que escribir 2 líneas de texto 1 hora y después le contestan a las 2 horas o lo dejan en visto. O sea, se están formando unas cosas que digo que las personas no están interactuando igual, ¿sí? Yo paso mucho tiempo enfrente de un computador y todo eso, pero cuando salgo no uso el celular casi. O sea, me refiero, o sea, no, estoy en un restaurante y cosas así, no le estoy Sí, estar, contestando a nadie, estoy estar mirando el disfrutando. celular ahí todo el Sí, tiempo. no, 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 Ujú. no, 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 no. Y no estoy diciendo que odie la tecnología, sino que me encanta la tecnología, pero pues ya hay cosas importantes que también, eh, no solo de pan vive el hombre, o no solo de, como es el dicho. Bueno, Sí, el no, dicho. digamos que cada cosa tiene su espacio y su momento, ¿no? Exactamente. Entonces, si estoy estoy almorzando, pues no estoy mirando el celular y chateando, sí, pues no es el momento para estar haciendo eso, ¿no? Sí, Ujú. estar comiendo, estar conversando con personas que tengo al lado, que muchas veces pasa, ¿no? Hay muchos también audiovisuales y cosas que muestran ese problema, como de que incluso en las familias o eso, pues ni se miran, pues todos por estar mirando el celular. Mm. Entonces, Sí, sí, pues hay sí, que también desapegarse un poco de eso, aunque pues nosotros lo usamos todo el tiempo por lo mismo, pero pues también hay que tener sus espacios. claro, ¿no? Y sucede también con el cuento de los videojuegos y lo que pasa con los videojuegos es que, bueno, lo que te decías con cualquier elemento es que creo que cuando uno está buscando compensar un vacío, una necesidad o algo así en ese, pues uno termina es muy apegado, ¿sí? Ujú. Um, entonces sí, como desde la perspectiva de una persona que trabaja en la industria y todo eso, sí digo, pues hay problemas, o sea, no se van a negar, ¿m? Que es como en todo, ¿m? Pero, pero el cuento es el uso, definitivamente, el uso. Listo, Juan. Pues muchas gracias igual por el conversatorio. Yo creo que ya vamos a empezar a ir cerrando. Recordar que pues, todo esto está en el marco del cuarto Festival del Desarme y toda esta transmisión y demás conversatorios, laboratorios y presentaciones pues van a quedar en el Facebook de Solaris Games para que igual, las personas que nos están viendo en directo o en diferido igual pues revisen este video y los demás estén pendientes del resto de la programación. Y no sé, Diana, ¿tienes algo que agregar? Y pues agradecerles a ustedes por permitirnos este espacio, ¿no? Realmente el diálogo fue muy nutrido para aquellos que no estamos directamente relacionados con el tema. Creo que se aprendió y que se cumplió uno de los objetivos. También pues comentarles, pues teniendo en cuenta los temas que se trataron, invitarlos como a echarle un ojito a la plataforma de Discord. Allí tenemos un servidor que hace parte
pues de este proyecto, y es la red cultural Puente Aranda. Invitarlos también a que se integren a esta red y pues posteen, hagamos una red de todo el tema cultural, artístico, recreativo, deportivo, bueno, toda la agenda cultural que tengamos aquí en la localidad y bueno, de otras localidades, no tiene que ser solo esta, y tejer red, porque pues finalmente también ese es uno de los objetivos del festival. Entonces, pues ya creo que con esto, creo que ya podríamos terminar. Agradecerles nuevamente participar en todas las actividades, en las 24 actividades que llevamos como a mitad de festival, Ujú. pero todavía quedan unas cuantas muy interesantes. De aquí hasta el 29 de noviembre, agendados por favor todos. Muchísimas gracias por su participación, por estar conectados por Facebook, por YouTube. Y bueno, en próximas ocasiones nos volveremos a ver. Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, cuídense chaitos. todos. Nos vemos. Chao.